Hebreos capítulo 11, y mientras ustedes abren su Biblia y buscan Hebreos capítulo 11, oramos una vez más. Padre Celestial, gracias una vez más por permitirnos abrir tu palabra, estudiarla y, Señor, conocer más acerca de ti. Y, Señor, te pedimos como siempre que tu Espíritu Santo haga la obra que quiere hacer en nuestros corazones hoy a través de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, muy bien. Hebreos capítulo 11, vamos a llegar a, yo creo, el capítulo más famoso del libro de Hebreos. Y vamos a hablar acerca de la fe en general, pero vamos a ver, creo que con un poco más de detalle, qué es lo que debe ser la fe para nosotros y qué no debe ser la fe. Una de las formas en las que podemos saber que estamos interpretando la Biblia correctamente es cuando estamos viendo lo que estamos viendo en contexto, en el contexto en el cual está escrito. Porque como les he dicho muchas veces, un texto fuera de contexto se convierte en ¿qué? En pretexto, ¿verdad? Y alrededor de un verso, alrededor de un texto se pueden formar doctrinas, qué bárbaro, doctrinas gigantescas, iglesias gigantescas. Entonces tenemos que ver todo en contexto para saber que lo estamos interpretando bien. Y luego, una vez que sepamos, que nos damos cuenta de eso, entonces podemos buscar la aplicación de lo que estamos estudiando para nuestra vida, o en la palabra de Dios para nuestra vida. Primero, quiero recordarles el contexto del libro. Y esto es a grandes rasgos lo que está pasando en este libro o por qué se escribió esta carta. La razón por la que se escribió esta carta es que los hebreos han puesto su fe en Jesucristo como Salvador y Mesías. Eso está establecido por la forma en la que el escritor les ha estado hablando y podemos llegar a esa deducción. Pero como consecuencia de ello están sufriendo de persecuciones y aflicciones, y por esas persecuciones y aflicciones están contemplando dejar su fe, están contemplando apartarse de Cristo. Están contemplando abandonar todo lo que han aprendido acerca del nuevo pacto hecho en la sangre de Jesús y volverse al judaísmo, volverse a practicar la religión que tenían antes de venir a Jesús. Y creo que hemos dicho y hemos visto que a nosotros también nos puede pasar lo mismo, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la persecución es bastante dura, cuando las aflicciones son bastante fuertes, ¿verdad? Cuando no es lo duro, sino lo tupido, como dice el dicho, estamos sufriendo por nuestra fe. A menudo quizás haya en nuestro corazón, en nuestra mente, ese pensamiento de quizás no valga la pena, quizás haya otro camino, quizás haya otra manera de acercarme a Dios. Pero el escritor de la carta los está animando a que no vayan a hacer eso. Que no vayan a hacer eso porque Jesús es mucho mejor que cualquier cosa en la que hayan tenido puesta su fe antes en el judaísmo. En los sacrificios, en los sacerdotes, en la manera de adorar, en la ley inclusive. Y les está diciendo que no vayan a hacer eso porque ya no hay más que Jesucristo si quieren ser salvos. Y les advierte que si deciden apostatar de esta fe que ahora han recibido, ya no queda ningún otro sacrificio que puedan ofrecer delante de Dios para ser aceptados por Él. Y nosotros también necesitamos recordar estas cosas, porque a menudo pensamos, porque hemos sido enseñados incorrectamente, que quizás Dios nos está castigando por algo, ¿verdad? A veces creemos, de nuevo, porque se nos ha enseñado equivocadamente en maldiciones generacionales, ¿verdad? Y entonces si mis padres fueron pecadores y nunca se arrepintieron y se portaron de esta manera, entonces Dios me está castigando a mí. Y todo ese tipo de cosas en realidad no está enseñado en la Biblia, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Entonces, nosotros también necesitamos recordar estas cosas porque a menudo pensamos que las cosas malas que nos pasan es porque Dios nos está castigando. A menudo pensamos que las cosas malas que nos pasan es porque no nos estamos portando bien o las cosas malas que nos pasan es porque hicimos algo. Y quiero que sepan que las cosas malas que nos pasan a nosotros como cristianos son las mismas cosas malas que le pasa a todo mundo. Y todos los cristianos sufrimos de esas mismas aflicciones, de esas mismas tribulaciones y a veces de esas mismas persecuciones. Pedro nos dice que todos los hermanos en todo el mundo sufren lo mismo que están sufriendo los cristianos a los cuales Él les escribió también. Entonces necesitamos recordar esto, que hemos creído en Cristo, Él es el Mesías, Él es el Hijo del Dios verdadero, el Hijo del único Dios vivo y en Él tenemos salvación porque esa es la promesa que Dios nos ha dado. Ahora, para entender lo que vamos a leer en el capítulo 11, tenemos que hacer un repaso rápido de lo que vimos en el capítulo 10 porque todo va unido lo uno con lo otro y va edificándose una cosa sobre otra. Por ejemplo, en nuestro primer estudio en el capítulo 10 estudiamos los versículos 1 al 19. Y una de las cosas que se nos dice en ese estudio, que vimos en ese estudio, es que Cristo está sentado a la derecha de Dios.
Cristo está sentado a la derecha de Dios. Miren ahí en su Biblia, en el capítulo 10 de Hebreos, comenzando con el versículo 11. Todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Noten, nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces ahorita el Señor Jesucristo resucitado está sentado a la diestra de Dios, esperando al día en el cual sus enemigos van a ser puestos bajo sus pies. Y les está diciendo esto a los hebreos, el escritor, para que sepan que va a llegar el día en que todos aquellos que están cometiendo injusticias con ellos, en todos aquellos que lo están persiguiendo por su fe, van a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y van a tener que dar cuenta de lo que hicieron. En otra porción de la Escritura se nos dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios haciendo ¿qué? Intercediendo por nosotros. Por lo tanto, tenemos a un gran sumo sacerdote, no como los sacerdotes terrenales, no como los pastores terrenales, sino al gran sumo sacerdote de nuestra fe que está constantemente intercediendo por nosotros delante de Dios el Padre. Luego vimos nuestro estudio en Hebreos 10, los versículos 19 al 25, en donde se nos exhorta, se les estaba exhortando a ellos y se nos exhorta a nosotros a seguir firmes. Noten lo que les describe en el versículo 23. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Los está llamando y nos está llamando a que mantengamos nuestra fe firme, a que no nos mueva nada, que ni las circunstancias, ni las aflicciones, ni las persecuciones nos muevan de donde estamos, que estemos aferrados a Cristo. En otras palabras, cuando más dura está la tormenta es cuando más nos debemos aferrar a Él. Es cuando más debemos agarrarnos de Él. Nos llama entonces a estar firmes, a seguir firmes en Él. En nuestro estudio de los versículos 26 al 39 del capítulo 10, se nos exhorta a no perder la confianza. A no perder la confianza en el Señor, pase lo que esté pasando, ¿sí? A no perder la confianza en Él, porque si alguien nos puede salvar, si alguien nos puede librar de la situación en la que estamos, es nuestro Señor Jesucristo. Noten los versículos 35 y siguientes en el capítulo 10. Por lo tanto, no pierdan la confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan, noten por favor, es tener paciencia, para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Bien, no pierdan la confianza. Dentro de poco tiempo Él va a darnos lo que Él nos ha prometido darnos. Tenemos que cumplir con su voluntad aquí en la tierra, vamos a hacer lo que Él nos tiene aquí para hacer, pero luego vamos a recibir lo que Él ha prometido darnos. Noten el versículo 37, dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De qué está hablando? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo dentro de muy poco tiempo va a venir. Así es que no pierdan la esperanza. No dejen que nada los mueva de su fe. Manténganse confiados en Él porque pronto viene. Y luego nos da una exhortación en el versículo 38, donde dice, pero el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen ¿qué? Fe y salvan su alma. Entonces noten cómo todas esas exhortaciones nos llaman a estar firmes, nos llaman a no dejar al Señor, nos llaman a permanecer en Él. Y para poder hacer todas esas cosas tenemos que tener ¿qué? Fe. Que creemos en lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Ahora, en el capítulo 11 les va a decir a ellos y por medio de lo que les dice a ellos nos va a decir a nosotros y nos va a explicar en qué consiste la fe. Y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿En qué consiste la fe? Porque a menudo pensamos en la fe como el poder que lleva a cabo las cosas que deseamos o pedimos. ¿Sí? A menudo pensamos que la fe es el poder que lleva a cabo las cosas que deseamos o que pedimos. Y se nos ha dicho en algunas ocasiones que si tenemos suficiente fe, entonces no hay nada que sea imposible para nosotros. ¿Han oído eso? Si tienes fe, nada te es imposible. Si crees, nada te es imposible. Si tienes fe como el grano de mostaza, le puedes decir a ese monte, quítate de ahí y échate al mar, y el monte se va a levantar y se va a ir al mar. ¿Alguna vez han tenido un monte que le dicen, quítate de ahí y échate al mar y no se echa?
Sí, ¿verdad? Sí. Tenemos montes en nuestras vidas que no podemos escalar, que son demasiado difíciles de escalar y están hasta feos, ¿verdad? Puras rocas y hierbas y nada bonito en ellos. Y le decimos al Señor, Señor, tú dices en tu palabra que si tengo fe como el grano de mostaza, le voy a poder decir a ese monte, quítate y échate al mar y se va a echar. Señor, ya le he dicho un montón de veces a este mendigo monte que se quite donde está y se echa al mar. Y ahí sigue. A todos nos ha pasado. ¿Sí? A todos nos ha pasado. Pregunta, ¿creen ustedes que a veces Dios hace montes, no que Él no pueda mover, sino que no quiere que nosotros podamos mover por alguna razón? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y los pone ahí porque Él quiere que confiemos en Él, porque Él quiere que llegue el momento en el que nos enamoramos de ese monte, en el que no vemos lo feo y todas las rocas y lo seco que está, sino cuando lo vemos después de que llueve en primavera. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos los montes? Verdes, frondosos, como que les vuelve vida. A veces ese monte que está ahí es lo más hermoso que nos pudiera pasar si tan solo esperamos a que Dios haga en Él y a través de Él lo que Él quiere hacer en nuestra vida. ¿Verdad? Entonces la fe no es en sí el poder que nos da lo que deseamos o lo que pedimos. ¿Sí? No es que tengamos suficiente fe y entonces nunca nos vamos a enfermar, o tengamos suficiente fe y nunca vamos a ser pobres, o tengamos suficiente fe y nunca vamos a ser perseguidos, o tengamos suficiente fe y nunca nos va a pasar nada malo. No, no es eso. Porque no se trata de la fe que tenemos, cuán grande o cuán pequeña sea. Se trata del Dios tan grande en el que hemos puesto nuestra fe. ¿Sí? Entonces no es la fe, sino en quién o en qué hemos puesto nuestra fe. Y lo que Él les va a decir aquí es que ellos han puesto su fe en el Dios verdadero. Ellos han puesto su fe en aquel que es el único que los puede salvar. Ellos han puesto su fe en aquel que es el que puede llevarlos del punto A, que es el sufrimiento en el que están pasando ahorita, y el punto B, que es finalmente el cielo en su presencia para toda la eternidad. Ahora, no quería dar una definición de fe viendo la Biblia porque pues todos los que estamos aquí, que somos cristianos, conocemos la Biblia, creemos en la Biblia como la palabra de Dios y damos por hecho que lo que la Biblia dice es cierto. ¿Cierto? Ok. Pero ¿qué dice el mundo secular acerca de lo que es la fe? Y encontré una definición muy interesante en el diccionario de la Real Academia Española acerca de la fe. Y noten lo que dice que es. Dice fe, creencia que se da a algo. Escuchen esto es importante, ¿ok? Por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Creencia que se le da a algo, ¿por qué? Por la autoridad de quien lo dice. No es nada más creer, yo creo. Santiago nos dice que los demonios también, ¿y qué más hacen? Y tiemblan. Entonces no es nada más creer, es creer en algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama de la persona que lo dijo. ¿Quién dijo lo que nosotros creemos que la Biblia dice? Dios. ¿Y cuál es su fama? ¿Cuál es la fama de Dios? Que es un Dios que es ¿qué? Todopoderoso, que es amor, que es lleno de gracia, que es lleno de misericordia, ¿sí? Que cuida a su pueblo, ¿sí? Que lo guía, que lo dirige. Entonces, porque sabemos todo eso de Dios, entonces nosotros podemos poner nuestra fe en Él. Pero nunca creamos o pongamos nuestra fe en la fe, porque poner la fe en la fe no hace absolutamente nada. Pero poner nuestra fe en Dios y creer lo que Él ha dicho en su palabra sobre todas las cosas, eso es la fe que mueve montañas. Y si no mueve la montaña, ¿sabe qué? Aprendemos a vivir con esa montaña, porque al final de cuentas el Dios soberano, el Dios del universo la puso enfrente de mí y quiere que la vea como un beneficio para mí y no como la maldición que yo la estoy viendo que es. Y lo que debo hacer es tratar de escalar esa montaña para que mi fe crezca, para que mi fe pueda llevarme al punto en el cual puedo ver claramente lo que Dios está tratando de hacer en mí, a través de mí, por medio de la montaña que tengo adelante. Y saben que solamente la fe, esa clase de fe que creemos por
porque la creemos por quien lo dijo y no por lo que el versículo, la palabra dice, porque tenemos la tendencia a creer en el versículo a veces. Tenemos la tendencia a creer en lo que estamos leyendo en la palabra, a tomar promesas que quizás ni siquiera sean para nosotros, porque la palabra las nombra como promesas y a lo mejor ni son para nosotros, pero tenemos que poner nuestra fe en las cosas que Dios nos ha dado a nosotros, porque Él dijo que nos las iba a dar. Y mientras estemos en esta tierra y estemos sufriendo aflicciones y estemos sufriendo persecuciones y estemos sufriendo todo tipo de cosas por nuestra fe, va a haber, por nuestra creencia en Dios o por nuestra fe en Dios, va a haber solamente una cosa que nos va a mantener firmes, y es esa fe que tuvimos en nuestro Señor Jesucristo al principio, cuando vinimos a Él y nos rendimos a sus pies, reconociendo que éramos pecadores, que somos pecadores y que necesitábamos su perdón. Eso es lo único que nos va a mantener firmes. Y si no decidimos que eso es a lo que nos vamos a aferrar, vamos a apostatar como los hebreos estaban queriendo hacer aquí. Ahora, el Señor Jesucristo nos dijo algo que tiene muchísima profundidad, muchísimo significado para nosotros como cristianos. Y tenemos la tendencia de leerlo y decir amén y nos gozamos en el versículo, pero no nos detenemos a ver qué tan profundo en realidad es y qué tanto está hablando a nuestro propio corazón acerca de la fe que debemos tener. Lo encontramos en Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3. Lean conmigo, donde nos dice el Señor Jesucristo, les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: no se turbe su corazón. Que no haya turbulencia en su corazón, que no haya tormenta en su corazón. No dejen que ese corazón se sienta aterrorizado, asustado. No, ustedes creen en Dios. ¿Qué les dice? Crean también en mí. Y luego les dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si no fuera así, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos creemos eso? Porque saben que si lo creemos, no va a haber ninguna aflicción, no va a haber ninguna persecución, no va a haber ninguna tormenta, no va a haber nada que nos mueva, porque sabemos que Él en este mismo momento está preparando un lugar para nosotros. Vamos a llegar a ese lugar y todo lo que no se llevó a cabo con justicia aquí en la tierra, se va a llevar a cabo con justicia en ese lugar. Y ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más enfermedad. Si creemos eso, entonces la tierra, el diablo, el pecado, nuestra carne no va a tener sus garras clavadas en nosotros y vamos a poder ser libres para mantener nuestra fe en Dios como debe ser. ¿Se fijan? Ahora, yo creo que con eso es suficiente, ¿verdad? Yo creo que entender las cosas de esa manera debe ser claro. Pero el escritor a los hebreos nos va a dar ejemplos de a qué se parece esta fe de la cual nosotros estamos hablando, de la cual estamos tratando de explicar. Y por eso se escribe el capítulo 11 y por eso el Espíritu Santo decidió que iba a inspirar a los hombres para que lo pusiera dentro del canon de las Escrituras. Así es que vamos a leerlo porque ahí está para nosotros para verlo como ejemplo. Versículo 1 en el capítulo 11 dice: ahora bien, tener fe, que es la fe que nos está hablando desde el principio que debemos tener, la fe por medio de la cual el justo va a poder vivir en esta tierra y también en la vida venidera, porque esa fe es la que lo va a salvar. Ahora bien, tener fe, noten lo que dice, estoy leyendo la Biblia Reina Valera Contemporánea, que dice: es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Entonces, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y de nuevo, esta no es la definición de la fe, ¿sí?, sino la descripción de lo que la fe hace en el que tiene este tipo de fe. Porque la fe hace que nosotros estemos seguros de que la promesa que hemos recibido de parte de Dios va a llegar. La fe hace que nosotros estemos completamente seguros de que la promesa que el Señor nos ha hecho a nosotros va a llegar. Va a llegar. No hay duda, no debe haber duda en nuestra mente de que su promesa va a cumplirse, ¿verdad? Tenemos que ver cuál promesa está hablando aquí. Porque si hablamos de todas las promesas que Dios hizo, todas las promesas que Dios hizo dependen de una cosa,
de si es su voluntad que esa promesa sea aplicable a nuestra vida o no, porque hay promesas que no son aplicables a nuestra vida. Aunque nosotros queremos tomar todas las buenas promesas de Dios y aplicarlas a nuestra vida, ¿verdad? Pero hay promesas que no son aplicables a nuestra vida. Pero de la promesa que está hablando aquí es de la promesa de vida eterna. Esa promesa no está basada en nada absolutamente, excepto en que Él dijo que todo el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y podemos estar seguros de ellos. Recuerden lo que les dijo en Hebreos capítulo 10 y el versículo 36. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. ¿Sí? Tengan paciencia. Él nos prometió vida eterna. Él nos prometió un lugar en el cielo. Él nos prometió su gloria. Tengan paciencia. Va a llegar. La fe, que es la fe verdadera, está segura de que esto se va a llevar a cabo. No sabemos cuándo. Y si alguien sabe cuándo, por favor dígame. Pero hasta ahorita yo no sé de nadie que sepa cuándo esto se va a llevar a cabo. Pero aun cuando no sepa cuándo, yo sé que va a suceder. La fe que yo tengo me hace sentirme seguro de que lo que espero un día va a llegar. Y luego noten también, la fe nos hace estar completamente convencidos de que lo que aún no vemos es real, aunque aún no lo hemos visto. Es real. ¿Nunca se han imaginado la Nueva Jerusalén? ¿Nunca se han imaginado los aposentos que está preparando el Señor para nosotros para cuando lleguemos? ¿Nunca han visto en el Apocalipsis la descripción de la ciudad santa y se imaginan cómo irá a ser eso? ¿Cómo irá a caber tanta gente? ¿Cómo le irá a hacer Dios para, ¿verdad? Hay mucha gente que se ha dado a la tarea de imaginarse todo esto. Dicen que es un cubo que está suspendido en el cielo y que es este tipo de cosas. Y si mide esto de largo y esto de ancho y esto de alto y esto de profundidad, entonces es posible. Y se ponen a hacer un montón de cálculos acerca de lo que la ciudad santa va a ser. Y algunas veces nosotros vemos esos cálculos y decimos, ay gente, ¿para qué? Con llegar, ¿verdad? Pero nos haría bien imaginarnos cómo va a ser. Nos haría bien imaginarnos calles de oro. Nos haría bien imaginarnos cómo va a ser Dios cuando lleguemos ahí y miremos a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, las tres personas separadas una de otra, pero de alguna manera formando un solo Dios. ¿Cómo va a ser? ¿Se imaginan si nos ocupáramos de tratar de tener esas visiones celestiales? ¿Se imaginan si nos ocupáramos en pensar cómo le vamos? ¿Alguien nunca, quién de aquí ha ido afuera de la ciudad? Vamos a decir a Europa, Francia, Italia, Alemania. ¿Alguien ha ido a esos lugares? Tenemos algunos. Cuando salieron de viaje la primera vez a esos lugares, no se imaginaban lo que iban a ver por lo que habían leído quizás en alguna revista o algo. Y vamos a ir aquí, vamos a ir allá, y vamos a comer en tal restaurante, y quiero ir a la torre de Pisa, ¿verdad? Para tomarme una foto así, como que la estoy deteniendo para que no se caiga, como lo hace todo el mundo, ¿verdad? Y quiero ir al Coliseo para ver en dónde los leones se comían a los cristianos, y me lo imagino de otra cosa. Y los que nunca hemos ido a ninguno de esos lugares, nos gusta imaginárnoslos e imaginarnos que un día vamos a estar ahí. Yo me muero por ir a España. Quiero ir a España, comer tortas de chistorra. Las he comido antes, pero quiero ir a España, a ver a qué saben allá en España. O jamón, ¿sí? O el queso manchego, como lo hacen allá. Sí, quiero ir a Italia también. Me dicen que hay unas pizzas increíbles allá. Y a veces estamos mi esposa y yo platicando y nos imaginamos lo que sería ir a esos lugares. Y todo eso tiene que ver con que con lo terrenal. ¿Alguna vez nos ponemos a soñar así en las cosas del cielo? ¿Alguna vez nos ponemos a pensar, y cuando llegue al cielo y me reciba el Señor Jesucristo a las puertas, a la entrada de su reino celestial y me pueda encontrar con aquellos que se me han adelantado y podamos platicar y pueda ver y ya no me van a contar lo que es, lo voy a poder ver con mis propios ojos? ¿Alguna vez lo hemos visto así? Creo que si nos ocupáramos más en eso, ¿verdad? Nuestra fe se iba a fortalecer y íbamos a estar convencidos de que lo que aún no vemos existe. De lo que aún no vemos existe.
Pero yo creo que el Espíritu Santo de Dios iba a venir, iba a hablar a nuestro espíritu, e iba a confirmar todas esas cosas celestiales de las cuales nosotros queremos tener conocimiento, y Él está deseoso de darnos. Entonces, la fe nos hace estar completamente convencidos de que lo que aún no vemos es real, aunque aún no lo hayamos visto. ¿Sí? Y de nuevo, no está hablando de visualizar algo para que se cumpla. ¿Sí? Se los he dicho antes, yo me he visualizado de 1,80 m, pesando como 195 libras, ¿sí? Ojos azules, cabello rubio. Lo he visualizado, cuando iba al gimnasio lo visualizaba. Levantaba las pesas y visualizaba un pechote y unos brazotes. Como pueden ver, la visualización no ayudó mucho. Aparte de que dejé de hacer ejercicio, como muchos de nosotros dejamos. No se trata de visualizar algo, ¿sí? Está hablando de que esto que estamos anhelando ya existe, aunque no lo hayamos podido ver, porque Dios nos habló, porque el Señor Jesucristo nos habló y nos dijo que estaba haciendo lo que estaba haciendo. ¿Sí? Y está hablando de cosas que no tienen nada que ver con la tierra, porque está hablando acerca de cosas que el Señor promete para los que creen en Él, que no tiene nada que ver con si va pegado a una pregunta u otra, o si va de alguna manera está condicionado a una cosa u otra. Está hablando de cosas del cielo. Está hablando de lo que Pablo describe en 2 de Corintios capítulo 4, los versículos 16 al 18, en donde dice: por lo tanto, no nos desanimemos. Pablo y los corintios estaban pasando por mucho de lo que los hebreos estaban pasando, y Pablo les dice a ellos: por lo tanto, no nos desanimemos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, ¿qué? Eternas. Haga una lista la próxima semana de las cosas que le pide a Dios. Estoy el 99.99% seguro de que todo lo que le pedimos a Dios son puras cosas que podemos ver. Y esas cosas que podemos ver, ¿qué nos dice Pablo? Que son temporales. Hoy pueden estar aquí, hoy las podemos tener en nuestras manos y mañana ya no están. El dinero, hoy lo podemos tener a manos llenas, pero la semana que entra choca el mercado y todo ese argüende de las finanzas y ya no lo tenemos. Hoy podemos ser las personas más saludables del mundo. No nos falla absolutamente nada. Y mañana podemos amanecer, ir con el doctor a que nos haga un chequeo regular y nos descubren que tenemos algún tipo de cáncer, algún tipo de enfermedad. Hoy podemos tener la casa más grande, más hermosa, más llena de todo tipo de electrónicas del mundo. Pasado mañana alguien deja encendida la chimenea o una parrilla de estufa o algo, y algo agarra fuego y todo se quema. Pedimos puras cosas que podemos ver, temporales. Puras cosas que lo único que hacen es cargarnos. Vamos a ver esto más en el capítulo 12. Cargarnos para que no corramos nuestra carrera como debemos correr nuestra carrera. Y las cosas celestiales, las cosas que no vemos, esas no hablamos de Dios y decimos: oh Señor, anhelo estar en tu presencia para toda la eternidad. Oh Señor, anhelo estar en ese aposento celestial que tú has estado preparando para mí durante los últimos 2000 y tantos años. Señor, anhelo verte cara a cara. Allá no saber acerca de ti por lo que me dicen las escrituras que eres, sino a verte tal y como eres. Eso es lo que Pablo dice aquí. Y en 2 de Corintios 5:7, Pablo de nuevo dice: porque vivimos, ¿por qué? Por la fe y no por la vista. Entonces no vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, no vemos lo que está sucediendo. Vivimos por fe en el Señor Jesucristo y eso es lo que nos mantiene firmes. El versículo 2 del capítulo 11 de Hebreos sigue diciendo: gracias a ella, a la fe, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados.
Cuando habla de los antepasados, se está hablando de los patriarcas, se está hablando de la gente que vino a través de la historia de Israel, aquella gente que era gente de Dios, ¿sí? Que fue reconocida por la fe que mostró en Dios a pesar de enfrentar situaciones muy adversas a veces. En el versículo 3 dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía o de lo que no era. Todo lo que se ha hecho se hizo básicamente, se nos está diciendo aquí, de la nada. El único que puede lograr crear algo de la nada es Dios. Nadie después de Dios puede tomar nada y hacer algo. Aunque algunos científicos piensan que sí. No me acuerdo si fue Richard Dawkins o uno de los Dawkins o Hawkins que dijo, ¿y por qué no creer que de la nada se puede hacer algo? Y la gente que estaba ahí se rió de él. ¿Ok? Porque quiso hacer creer, un científico que basa todo su conocimiento sola y exclusivamente en lo que puede ver, en lo que puede probar, dice, ¿y qué tendría que todo lo que hay se hubiera hecho de la nada? Pues tendría algo muy significante, ¿no creen? Tendría que ser algo muy poderoso el que lo causó. Y el único que puede hacer eso es Dios. El único que puede hacer eso es Dios. No, me acuerdo de una historia que alguien contó acerca del diablo que quería jugar unas competencias con Dios a ver quién hacía un mejor hombre o algo similar. Y Dios tomó tierra y formó otro hombre del lodo y le sopló en las narices y le dio aliento de vida y el hombre fue hombre. Y luego el diablo dice, pues eso cualquiera lo puede hacer. Y el diablo empieza a agarrar tierra, ¿verdad? Y Dios le dice, espérate. Tienes que usar tu propia tierra. No puedes usar mi tierra. Tienes que usar tu propia tierra. ¿Qué creen que hizo el diablo? Pues nada. Porque el diablo no puede crear algo de la nada. El único que puede crear algo de la nada es Dios. Y aquí el que crea que de la nada se puede crear algo, ¿sí? Tengo una casa al frente de la playa que estoy vendiendo en Arizona, muy barata. ¿Ok? No se puede crear algo de la nada. El único que puede crear algo de la nada es Dios. Por eso nos dice aquí que por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y ¿saben qué? Les digo una cosa, si tenemos fe en que Dios tiene el poder para hacer esto, para hacer algo de la nada, no podemos tener ningún problema para tener fe en que puede hacer todo lo demás que la Biblia nos dice que puede y ha prometido hacer. No debemos tener ningún problema, no importa qué tan loco nos parezca, no importa qué tan imposible parezca, si tenemos completa fe en que esto fue lo que sucedió, que en el principio, cuando el principio comenzó, Dios hizo la tierra, hizo los cielos, hizo todo lo que hay en el universo de la nada, entonces no debemos tener ningún problema para creer que Dios puede hacer todo lo que la Biblia nos dice que puede y ha prometido hacer. Versículo 4 sigue diciendo, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Y por eso fue reconocido como un hombre justo y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Noten, hay muchos, también aquí hay muchas teorías, ¿verdad? De que por qué no aceptó Dios el sacrificio de Caín, pero sí aceptó el de Abel, y que porque Abel fue de los primogénitos de su ganado, y porque Caín fue las obras de sus manos, porque llevó vegetales o frutos o granos o lo que sea. La única razón por la que Dios no vio bien el sacrificio o la ofrenda de Caín, ¿saben cuál fue? Que él no la presentó con fe. Abel sí la presentó con fe. Abel la presentó creyendo en que podía dar esa ofrenda y que Dios iba a suplir para él todo lo que le faltara y que lo que había dado como ofrenda no le iba a hacer falta a él. La entregó con fe en Dios, la entregó creyendo en Dios, la entregó creyendo que Dios era un galardonador de los que lo buscan con todo su corazón, como vamos a ver más adelante. Y la entregó con fe. ¿Sí? Tenemos que ser como Abel y entregar nuestras ofrendas a Dios con fe.
Con la fe de que nunca vamos a poder dar nosotros más de lo que Él nos ha dado a nosotros y de lo que Él quiere darnos a nosotros. Con la fe de que Él va a suplir para nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria y que lo que estamos dando no es lo importante, sino el corazón con el que lo estamos dando. Entonces, claramente el sacrificio de Abel fue aceptable delante de Dios porque lo ofreció por fe. Sí, no fue tanto lo que ofreció, sino la actitud con la que lo hizo. ¿Se acuerdan de que aquella mujer viuda que el Señor Jesucristo vio en el templo dando sus ofrendas? ¿Se acuerdan cuánto dio? 2 blancas, que es el equivalente a 2 centavos. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les dijo Jesucristo a sus discípulos? Les digo, ¿saben qué? Todos los demás han dado de lo que les sobra. Pero esta mujer ha dado todo lo que tenía para su sustento. No era tanto la cantidad que estaba dando, sino la actitud que estaba teniendo para confiar en Dios, para poner su fe en Dios, que aunque diera esas últimas 2 blancas que tenía, Dios iba a suplir para sus necesidades. Eso es de lo que se trata. En el versículo 5 sigue diciendo, por la fe Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él porque Dios le hizo cruzar ese umbral, pero antes de cruzarlo, noten, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Todos reconocieron que él era el agrado. Toda la gente que vivía a su alrededor tenía el testimonio de que Enoc era un hombre que agradaba a Dios, de que Enoc era un hombre que anduvo con Dios. En Génesis capítulo 5, los versículos 21 al 24, hablando de Enoc, se nos dice, Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Génesis 5, 22. Después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo siempre con Dios. Noten, anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Enoc vivió fueron 365 años. Versículo 24 de Génesis 5 dice, Enoc anduvo, ¿cuánto? Siempre con Dios. Y un día desapareció, ¿por qué? Porque Dios se lo llevó. Anduvo siempre con Dios. Pero ¿cuál es el testimonio que se tenía de Enoc? Se reconoció que él era del agrado de Dios. ¿Y qué se necesita para agradar a Dios? Tener fe. Noten el versículo 6 de Hebreos 11. Sin fe es que imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Sin fe es imposible. No es difícil, es imposible. Si no tenemos esa fe que debemos tener basado en quién nos ha dicho lo que debemos creer y no en lo que nosotros creamos creer, entonces ¿sí? Estamos agradando a Dios. ¿Sí? Estamos agradando a Dios. Entonces el escritor a los hebreos les está diciendo, miren, no es solamente difícil, pero es imposible agradar a Dios sin fe. No van a poder agradar a Dios sin fe. Noten a Enoc, ¿verdad? Da el testimonio de Enoc. Se nos dice que todos reconocían que él agradó a Dios. ¿Y por qué lo agradó? Por la fe que tenía en él. ¿Sí? Y por la fe que se manifestó en él. ¿Y cómo se manifestó esa fe? En el que buscó caminar siempre cerca de Dios. Nosotros también debemos buscar caminar siempre cerca de Dios. Pero para acercarnos a Dios, primero tenemos que creer que Él existe. Si no creemos que Él existe, no va a haber nada que nos motive a acercarnos a Él. ¿Sí? Y hay muchos cristianos que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. No lo buscan. No buscan su rostro, no buscan su palabra, no buscan agradarlo por medio de su fe. ¿Sí? No hay esa clara manifestación de que Él es el Dios del universo y debo buscarlo. ¿Sí? Y la confianza que tenemos de que Él nos va a galardonar también es una motivación para acercarnos a Él. A veces creemos que Dios está ahí nada más para castigarnos, está ahí nada más para agarrarnos a coscorrones cuando la regamos, está ahí nada más para hacernos la vida imposible cuando no vamos a la iglesia o cuando no leemos nuestra Biblia o cuando no hacemos esto o aquello. Y Dios no está ahí para eso, está ahí para galardonar a aquellos que lo buscan de todo su corazón. Pero para poder buscarlo se tiene que creer que existe. ¿Sí?
Vamos a apurarnos aquí. Versículo 7 de Hebreos 11 dice, por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia cuando Dios le advirtió acerca de cosas, noten, que aún no se veían. Fue su fe la que condenó al mundo y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Noé, Dios le dijo, Noé, va a llover por muchos días. Y Noé dijo, va a llover, ¿qué es llover? No habían visto lluvia, mucho menos una inundación. No había ni siquiera un lugar cerca con agua ahí alrededor de donde vivía Noé. Y le dijo, tienes que construir un arca. Y Noé no dijo, pero Señor, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué es un arca? No, simplemente Dios le dijo, tienes que construir un arca porque va a llover durante 40 días y 40 noches. ¿Y qué hizo Noé? Empezó a construir el arca. ¿Qué quiere decir eso? Que le creyó a Dios. ¿Que le creyó qué? Que iba a llover durante 40 días y 40 noches. Pero si nunca había llovido, ¿cómo sabía Noé que iba a llover si nunca lo había visto? Por fe. Le creyó a Dios. El Dios del universo le dijo que iba a llover, prepárate. ¿Y Noé qué hizo? Se preparó. El Dios del universo nos dice que está preparando un lugar para nosotros en el cielo para que donde Él esté, nosotros estemos. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Prepararnos. Si le creemos, nos vamos a preparar. ¿Y cómo nos dijo que nos preparáramos? Creyendo en Él como creemos en Dios. Creyendo en todo lo que nos ha dicho. Entonces, Noé se preparó. Y noten que dice que su fe fue la que condenó al mundo. Su fe. El hecho de que él obedeció a Dios. El hecho de que él puso en práctica lo que Dios le había dicho que pusiera en práctica por fe. Eso fue lo que condenó al mundo. Noten cómo lo describe Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2 y el versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice, y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras 7 personas, y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cómo declaró la justicia de Dios Noé? Por medio de su testimonio. Por medio de hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Cada vez que miraban a Dios, a Noé clavar otro clavo, poner otra parte de madera, hacer que la armazón que estaba haciendo se convirtiera más como arca, el mundo se enojaba con él porque sabían que lo estaba haciendo, porque Noé les decía que la causa del diluvio iba a ser que Dios los iba a juzgar. Y aunque Noé les haya dicho eso una sola vez y luego se hubiera puesto a trabajar, ellos iban a saber que el que se iba a salvar iba a ser Noé porque iba a entrar en el arca y ellos no iban a poder salvarse porque iban a ser objeto del juicio de Dios. Y ¿saben qué, mis hermanos? Eso es lo mismo con los hebreos cristianos y eso es lo mismo que a veces pasamos nosotros ahora por nuestra fe, ¿no es cierto? Simplemente vivimos una vida de obediencia a Dios y cómo nos ve el mundo. Tratamos de seguir a Dios por fe y hacer lo que Él nos dice en su palabra y cómo nos ve el mundo. Se burlan de nosotros, ¿sí? Nos dicen que somos unos tontos, ¿sí? Somos los aguafiestas, porque ya no hablamos como ellos, porque ya no nos portamos como ellos, porque ya no tomamos como ellos, porque ya no hacemos muchas de las... Y no estoy hablando en contra de tomar bebidas alcohólicas, aunque después podemos hablar de eso, pero ya no tomamos como ellos. Ya no hacemos lo que ellos hacen, ya no nos reímos de los chistes que ellos se ríen, ya no vemos las cosas como ellos las veían. Y nos ven llegar a la fiesta y saben que sienten que algo va a pasar que los va a hacer sentirse mal por su manera de portarse. Y somos los aguafiestas y ya no nos quieren ahí. Por eso a mí ya no me invitan a las reuniones familiares, porque hay solamente 2 temas de los que me gusta hablar: de Dios y de la política. Y esos son 2 temas que no se pueden platicar con la familia, especialmente cuando uno es conservador y el resto de la familia es liberal, ¿verdad? O cuando habla uno de la Biblia y de la veracidad de lo que la Biblia dice. Noten los siguientes versículos, versículos 8 y siguientes. Vamos a leer un par de versículos más aquí nomás, pues se nos está acabando el tiempo. Noten, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió, noten, sin saber a dónde iba.
y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe, noten, habitó en la tierra prometida. Nunca me había dado cuenta yo de que Abraham habitó la tierra prometida antes de que los hijos de Israel fueran y la poseyeran. ¿Algunos de ustedes se habían dado cuenta de eso? Me sorprendía. Abraham habitó en la tierra prometida, noten, pero habitó en ella como un extraño, en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. Esta es la razón por la que Abraham vivió como vivió, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Entonces, ¿estaba pensando Abraham en la tierra prometida? ¿Estaba pensando en la tierra de Canaán? No, ya estaba ahí. Ya estaba viviendo ahí. Él estaba pensando en la ciudad celestial, en la ciudad que solamente Dios iba a poder construir. De la ciudad en la que nos habla Apocalipsis capítulo 21 y 22. En la ciudad que no es construida por mano de hombres. En esa ciudad en la que un día vamos a estar con el Señor. Y luego noten el versículo 11 y siguientes. Por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. ¿Cuántos años tenía Sara cuando concibió? 99. 99. Imagínense ustedes ver una viejita de 99 años embarazada. ¿Qué es lo primero que iban a pensar? ¡Es un milagro! Eso fue lo que fue. Pero ¿qué eso nos dice ahí? Porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. El Señor le dijo que iba a volver en un año y en ese año iba a estar embarazada, iba a tener un hijo, y ella creyó. Por eso también, noten el versículo 12, de un solo hombre, pobrecito Abraham, como lo describen aquí, noten, que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que dicen esto, que dicen que son extranjeros y peregrinos en esta tierra, claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Sí? Si ellos hubieran estado pensando en la patria donde salieron, tuvieron tiempo de volver. Abraham pudo haber vuelto a Ur de los Caldeos, pero no estaba buscando esa tierra, estaba buscando esa ciudad celestial. Noten el versículo 16, pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. ¿Y qué sucede a raíz de eso? Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Y aquí volvemos de nuevo a Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3. Y ese es el pensamiento con el que quiero que nos vayamos todos aquí esta mañana. Las palabras del mismo Señor Jesús, que les dice a sus discípulos y a nosotros a través de la Escritura, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. ¿Lo creemos? Porque si lo creemos, vamos a estar anhelándolo en nuestro corazón. Porque sabemos que ahí todo va a ser hecho como debe ser. Amén.